¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo con la paz del Señor en este día maravilloso que el Señor nos regala. Vamos a compartir la palabra de Dios en el nombre de Jesús, pero no sin antes dando gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, por nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos y sea usted hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Hoy nos toca de Ruth 4 a Primera de Samuel 4. Amén. El versículo que me llamó la atención, el capítulo número 3, donde Jehová llama a Samuel, que dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Hasta ahí vamos a continuar. Elí era un sacerdote. Elí estaba juntamente con Samuel en el templo, pero Samuel dormía donde estaba el atrio, ahí donde estaba el arca. Entonces Samuel se lo muestra como un niño, no dice la edad, pero se lo muestra como un niño de joven que era obediente. Una de las características que tenía Samuel es que era obediente. ¿Cómo podemos saber de que era obediente? Porque ni bien escuchó su nombre, él dijo: heme aquí, creyendo que lo estaba llamando Elí, su padre. No era su padre de sangre, pero él lo consideraba como su padre. Y Elí lo crió como un hijo. Y dice, continuemos, y dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, por eso es que sabemos que es un niño, todavía no se le había revelado el Señor. Entonces, él no conocía mucho de Dios, ¿no? Pero vemos que él era un niño obediente. ¿Por qué? Porque él, ni bien escuchaba su nombre, corría a Elí. Y dice que Elí ya era mayor y que también era ciego, ¿no? Que estaba mal de la vista. Y por eso creo que Elí corría a ver qué necesitaba. Samuel corría hacia Elí para ver qué necesitaba Elí. Entonces aquí podemos ver la obediencia de Samuel, la obediencia de que al llamado él atendía, prestaba atención, ¿no? Pero como él no sabía, no conocía la voz de Dios, entonces no sabía que quien lo estaba llamando era Dios y no así Elí. Continuamos. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces
Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Como que vemos aquí, vemos que Elí le estaba enseñando, ¿no?, a Samuel de que prácticamente todos somos siervos del Señor y que debemos estar atentos, ¿no?, a la voz de Dios, ¿no?, a lo que Él demanda, a lo que Él quiere, ¿no? Entonces vemos que Samuel, en obediencia Samuel obedeció el consejo de Elí e hizo lo que él le había dicho. Y continuamos. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí el Señor? Que estaba mandando un juicio sobre la casa de Elí. Como Elí era sacerdote, él y sus hijos también lo eran, pero él no había amonestado a sus hijos. Sus hijos habían pecado contra Dios y él lo que hizo fue ser permisivo con sus hijos. Y no solamente con sus hijos, porque él estaba a cargo del templo. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que quizás lo que él estaba predicando del Señor era muy suave, muy suave. Faltaba amonestación, faltaba confrontación, faltaba corrección, que eso es lo que a Dios le agrada cuando vemos que algo anda mal. Entonces él no hizo esas cosas con sus hijos y dejó que la maldad y el pecado creciera. Entonces por eso Dios estaba mandando un juicio, pero aquí dice que él ya sabía lo que le iba a acontecer. Entonces quiere decir que el Señor ya había mandado un mensaje anteriormente anunciándole a Elí, pero como Elí no se arrepintió, no se enderezó, no se alineó, entonces ya a través de Samuel venía una confirmación, ¿no? ¿Qué podemos rescatar en estos tiempos? Por ejemplo, este es un mensaje más que todo para los siervos del Señor, para el pastorado, y también es un mensaje para las ovejas. ¿Por qué? Porque la obediencia de Samuel muestra cómo una oveja debe ser de obediente en todo momento y sobre todo obediente a Dios, estar atentos a la voz de Dios, estar atentos a la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y ser obedientes también a nuestros líderes, a nuestros pastores, ¿no? Entonces muestra una obediencia a Samuel, la cual hay que rescatar para nosotros los hijos de Dios, ¿no? Para nosotros. Y también muestra también lo que es una enseñanza a través de Elí para todo siervo, ¿no? ¿Qué es lo que enseña el siervo? El siervo debe de predicar del pecado, se debe de amonestar y corregir los caminos que vemos de algunos que están mal, pero en amor, porque el Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que corregir en amor. ¿Para qué? Para que ese pecado de los hijos que están andando mal no venga sobre él. ¿Por qué? Porque aquí vemos que él dice que viene juicio
a causa de que él no amonestó a sus hijos que blasfemaron contra Dios, que pecaron contra Dios, y así también en la congregación, porque tenía un templo, él estaba a cargo, ¿no? Había acrecentado la maldad. Pero, ¿qué sucede cuando un siervo de Dios que está al frente de una congregación no amonesta sobre el pecado, no edifica, no habla sobre el pecado, no habla sobre el cambio de vida que agrada a Dios, no habla sobre lo que tenemos que hacer para permanecer siempre en la presencia del Señor, que es dejar las obras de maldad, que es dejar el pecado, que es dejar los frutos de la carne? Entonces, hay ahí una enseñanza ligera al pueblo, y eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces, por eso es que el Señor mandó juicio a Elí, porque no estaba enseñando bien, porque no estaba ayudando a corregir primeramente a sus hijos y luego al resto. Continuamos. A ver. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, y no ni con sacrificio ni con ofrenda. Wow, aquí el Señor prácticamente estaba tan molesto porque Elí había hecho caso omiso. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo y continuó. Se nota que amaba más a sus hijos o quería agradar más al hombre antes que a Dios. Entonces Dios se había molestado tanto que mandaba un juicio donde ya no había más sacrificio alguno que se pudiera hacer. No había sacrificio ya que pudiera ofrecerse para el perdón de aquellos pecados. Continuamos y dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, Hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, y haga lo que bien le parece. Entonces vemos aquí que Samuel, le fue difícil a Samuel anunciarle la visión a Elí. Dice que él estaba acostado, y me imagino que estuvo pensando en cómo decirle, en si decirle o no decirle lo que Dios le había dicho. Pero como Elí ya se lo presentía, qué era lo que él iba a decir, entonces le preguntó y le dijo que no le negara nada, que no le encubriera absolutamente nada, que le contara absolutamente todo. Y Elí, como era obediente, se lo dijo, se lo contó todo. Y la respuesta que dio Elí fue, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces vemos aquí que hubo un temor de Elí hacia Jehová. Hubo un temor, y él reconocía el señorío de Dios, reconocía que ya Dios había hablado y que era una confirmación de parte de él de los juicios que iban a llegar a la casa, al templo, a la casa de Elí. Entonces él dijo que el Señor haga lo que bien le pareciere. Él ya estaba asumiendo de lo que Dios iba a hacer. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.
Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué dice que era fiel profeta? Porque él prácticamente era un muchacho que creció en obediencia, y así como era obediente a Elí, también era obediente a Dios. Creció en obediencia. Fue un muchacho que todo lo que Dios le decía y le mostraba, él lo anunciaba. Fue fiel al Señor. Entonces eso es lo que está mostrando. Y dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Como vemos que el Señor Jehová había escogido a Samuel como uno de sus profetas, lo escogió y Jehová estaba con él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que podemos aprender en esto? Que como siervos del Señor no podemos nosotros dar un evangelio ligero, dar un evangelio que no traiga cambio de vida. Entonces, tenemos que dar ese evangelio en amor, pero ese evangelio que trae cambio, porque es necesario que el pueblo de Dios sea transformado mediante la palabra del Señor, que pueda llegar a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, al varón perfecto que es Él. Tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una transformación. Por eso es necesario que guiemos siempre en la verdad, a través de la palabra, a través de la luz de la palabra, a toda persona o toda ovejita. Es necesario enseñarles el camino. ¿Por qué? Porque eso va a hacerles bien. A pesar de que vienen pruebas, a pesar de que vienen muchas tribulaciones quizás en el caminar, porque las tribulaciones vienen por causa de la desobediencia, mas las pruebas vienen para que haya un crecimiento y una madurez dentro del pueblo del Señor. Es necesario hablarles de que van a acontecer muchas situaciones, pero que Dios estará con cada uno para fortalecerlos, para levantarlos, para ayudarlos, para guiarlos en todo buen sentido, en todo caminar. Y que Él, a través de su palabra, irá transformando sus vidas. Por eso es necesario que nosotros prediquemos el evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido el mundo, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos agarrados de Él y que podremos avanzar y podremos pasar todas las pruebas, porque las pruebas no son para muerte, son para vida, son para hacernos bien, son para cambiarnos, son para que seamos transformados, son para que seamos preparados, limpiados y purificados para aquel grandioso día en que el Señor Jesucristo vendrá en las nubes a tomarse a sí mismo, a tomarnos a nosotros. Por eso es necesario que andemos en la palabra del Señor, que llevemos a práctica la palabra del Señor, que seamos vestidos de vestiduras de justicia, que seamos transformados. Es necesario que prediquemos el evangelio de Jesucristo, que hablemos del pecado, que hablemos de las cosas que a Dios no le agradan, que hablemos de esa transformación, que hablemos de cuáles son los frutos del Espíritu Santo, que a lo que nosotros tenemos que llegar, cuál es la transformación del corazón, porque Dios viene a buscar un corazón puro y limpio. Entonces hay que hablar de estas cosas, porque es necesario para la edificación del pueblo de Dios, y no cometer el error de predicar un evangelio ligero, un evangelio simple que no trae cambio, que no trae transformación. Prácticamente se vuelve como una motivación, pero no es un cambio de vida. El cambio de vida viene a través de la palabra de Dios, que es como espada de doble filo, más cortante, dice, ¿no? Que llega hasta los tuétanos. Es la palabra del Señor que es confrontativa, confronta pero trae cambio, confronta pero hace bien, rompe y corta y destruye lo que no nos hace bien, lo que no viene de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor trayendo revelación de cambio a través de su palabra y trayendo un mayor entendimiento
de todo lo que Dios quiere enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. Ayúdanos a extender tu reino, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para muchos hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Padre Santo, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a predicar tu evangelio en amor, Señor. Ayúdanos a amonestar, Señor, en amor, Padre, a guiar, Señor, a toda ovejita, Señor, que necesita, Señor, ser transformada, necesita ese cambio de vida. Sea tu presencia en nuestras vidas, Señor, poniendo las palabras perfectas, las palabras correctas que necesitan escuchar, Señor. En el nombre de Jesús, aquella palabra que trae cambio de vida, aquella palabra que rompe estructuras, Señor. Abra, Señor, nuestros ojos. Abra, Señor, nuestros ojos, los sentidos de nuestros ojos para poder ver, Señor, más allá de lo natural, para poder ver, Señor, cuál es su voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, active nuestros labios para predicar su palabra con denuedo. En el nombre de Jesús, active, Señor, nuestros oídos para escuchar la voz de su Santo Espíritu y estar atentos, Señor, a su voluntad y poderle decir: heme aquí, Señor. ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que quiere usted hacer, Padre, para poder ser obedientes a su palabra, obedientes a su voz, obedientes a usted, Señor, en todo momento, Señor? Sea usted, Señor, haciendo nuestras vidas, Señor, cambiándonos el corazón, Señor, cambiando todo nuestro ser, Señor. Abra, Señor, nuestro entendimiento para poder entender y comprender su palabra, para poder recibir revelación de su Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, denos un corazón enseñable, Señor, un corazón humilde y enseñable, Señor, que podamos aprender, Señor, de nuestros siervos, de nuestros líderes, Señor, que usted puso, Señor, para bendición nuestra, Señor, que podamos aprender siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, le pedimos, Señor, sea usted hablándonos cada día a través de su palabra, transformando nuestras vidas, Señor. Háblenos, Señor, aún en medio de las pruebas, Señor, podamos oír su voz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recibamos fortaleza, Señor. Sea usted renovando nuestro espíritu, nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús, cambiándonos por completo de adentro hacia afuera, Señor. Que podamos ser, Señor, esos instrumentos de su gloria y que podamos ser una manifestación de su gloria aquí en la tierra para bendición de muchos. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su infinito amor y su misericordia. Toda la gloria y la honra sea suya por siempre, bendito Jehová. En el nombre de Jesús. Amén.